A ver, pensemos en esto por un momento. Uno de los mayores genios del Renacimiento, el artista que, vamos, definió lo que era la belleza para toda una época, termina renegando de su propio arte y de repente desaparece de la historia durante siglos. Parece de película, ¿verdad? Pues esta es la increíble historia de Sandro Botticelli. Un viaje de la gloria más absoluta a la oscuridad y de vuelta a la luz, pero muchísimo, muchísimo tiempo después. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la historia. Nuestro protagonista se llamaba Alessandro di Mariano Filippi, aunque claro, para el mundo entero es, y siempre será, Sandro Botticelli. Fijaos cómo nos mira directamente desde este cuadro. Es casi como si supiera que 500 años más tarde íbamos a estar aquí, hablando de él. Porque, a ver, no era un pintor cualquiera, no. Era una auténtica estrella de rock en la ciudad más efervescente de su época. Y es que, para entender de verdad a Botticelli, primero tenemos que entender dónde estaba. Su escenario, la Florencia del siglo XV. Imaginemos una ciudad que literalmente hervía de creatividad, de dinero, de poder, y todo, absolutamente todo, orquestado por una única y poderosísima familia. Su carrera fue, vamos, un cohete. Pensemos que era hijo de un curtidor, ¿eh? Empezó en el taller de un orfebre y de ahí pasó a aprender a pintar con el grandísimo Fra Filippo Lippi. Y fue de él de quien aprendió esa elegancia, esa línea tan delicada para dibujar los rostros. El caso es que, con tan solo 25 años, ¡zas!, ya tenía su propio taller, ya era su propio jefe y su nombre empezaba a sonar, y a sonar muy fuerte por toda Florencia. Y aquí es donde entra la pieza clave del puzzle, la que lo cambia todo: los Medici. A ver, esta gente eran banqueros, eran políticos, pero por encima de todo eran unos mecenas con un ojo clínico para el talento. Para un artista como Botticelli, que los Medici te apoyaran no era solo tener encargos y dinero, que también, no, significaba tener libertad. Libertad total para experimentar con ideas nuevas, ideas que, sin saberlo aún, iban a cambiar la historia del arte para siempre. Y vaya si usó esa libertad. Con ella, Botticelli entró de lleno en su época dorada. Es justo en este momento cuando pinta esas obras que hoy son, pues, sinónimo del Renacimiento. Creó un ideal de belleza que, de alguna manera, sigue con nosotros hoy en día. Y aquí está una de sus obras cumbre. Seguramente una de las pinturas más misteriosas y analizadas de toda la historia del arte, La Primavera. Fue un encargo de la familia Medici, claro. Pero esto no es solo un cuadro bonito para decorar una pared, es mucho más. Es un poema hecho pintura, un rompecabezas filosófico llenísimo de significados. Vamos a leer el cuadro como se hacía entonces, ¿vale? De derecha a izquierda. Fijaos, todo empieza con Céfiro, el dios del viento, que persigue y atrapa a la ninfa Cloris. De la boca de ella salen flores y se transforma en Flora, la diosa de la primavera, que va esparciendo esas flores. Justo en el centro, presidiendo la escena, tenemos a Venus, la diosa del amor. A su lado danzan las tres gracias. Y ya en el extremo izquierdo está Mercurio, que con su bastón aparta las nubes para que en este jardín idílico reine siempre el buen tiempo. Es toda una historia, una narración completa en un único lienzo. Una pasada. Y si la primavera era un poema visual, el nacimiento de Venus es una auténtica declaración de intenciones. Estamos hablando probablemente del desnudo más famoso de toda la historia del arte. Y en su momento fue algo, es que no se había visto nada ni remotamente parecido. Ojo a esto porque es clave. En aquella época, el arte serio, el importante, se pintaba sobre tablas de madera, que eran rígidas y caras, y los temas eran casi siempre religiosos. Pues llega Botticelli y hace dos cosas que son una auténtica revolución. Primero, usa lienzo, que era un material considerado más humilde, pero que le permitía pintar cuadros enormes. Y segundo, y esto es lo más fuerte, pinta un desnudo femenino a tamaño natural que no es Eva en el paraíso, no es ninguna santa, es una diosa pagana. Fue un acto de una audacia brutal para la época. Pero claro, esa Florencia de los Medici, esa especie de edad de oro del arte, de la filosofía, no podía durar para siempre. Un cambio radical, un auténtico terremoto, estaba a punto de sacudir la ciudad hasta sus cimientos, y se iba a llevar por delante a nuestro artista. Muere Lorenzo de Medici, el Magnífico, y a su familia la expulsan de Florencia. Y en ese vacío de poder surge una figura que lo va a cambiar todo: Girolamo Savonarola. Imaginaos a un fraile dominico, un predicador carismático y fanático, que empieza a clamar contra el lujo, la corrupción y sobre todo contra todo lo pagano que, según él, había podrido la ciudad. Y Botticelli, precisamente él, el pintor de las diosas desnudas, se sintió totalmente cautivado por su mensaje. El punto álgido de toda esta purga espiritual llegó con la famosa Hoguera de las Vanidades.
una pira gigantesca en mitad de la plaza. Y aquí viene lo más increíble. Se dice que el propio Botticelli, quizá consumido por la culpa, quizá por un fervor religioso extremo, arrojó al fuego algunos de sus propios cuadros. Pinturas de temática pagana, claro. Es tremendo pensarlo. El artista que había pintado la belleza, ahora la estaba quemando con sus propias manos. Y el cambio en su arte es que es brutal, no hay otra palabra. Toda esa delicadeza, ese lirismo de sus Venus y sus primaveras, se esfuma por completo. Y en su lugar, ¿qué encontramos? Pues un estilo muchísimo más duro, más crudo emocionalmente, figuras rígidas, colores oscuros, sombríos. Su arte se volvió tan severo y austero como sus nuevas creencias religiosas. Fijaos en esta Natividad mística. Es la única obra que firmó y fechó en toda su carrera. Y es rarísima. Parece casi un cuadro medieval, no renacentista. Las proporciones de las figuras son extrañas, la perspectiva está como rota a propósito. Es una obra que transmite una angustia, un fervor casi apocalíptico, y es el reflejo perfecto no solo de su crisis personal, sino del caos que se vivía en Florencia en aquel momento. Al final Savonarola también cayó, fue ejecutado. Pero para Botticelli el mundo ya no era el mismo. Pasó sus últimos años prácticamente en la sombra y, cuando murió, empezó el capítulo más alucinante de toda su historia, el de su completo y absoluto olvido. 300 años. Es que cuesta hasta creerlo, pero es así. Durante 3 siglos, el nombre de Sandro Botticelli, básicamente, se borró del mapa de la historia del arte. Uno de los mayores pintores del Renacimiento, desaparecido, como si nunca hubiera existido. Y entonces, de repente, a mediados del siglo XIX, un grupo de pintores británicos, los prerrafaelitas, que estaban un poco hasta las narices de las normas del arte académico, redescubran su obra y se quedan fascinados, se enamoran perdidamente de la elegancia de su línea, de esa belleza melancólica, de un estilo que no se parecía a nada, y fueron ellos, precisamente ellos, los que lo rescataron del olvido y lo volvieron a colocar en el Olimpo de los grandes maestros. Y a partir de ahí, su fama no ha hecho más que crecer y crecer. A Botticelli no solo se le rehabilitó, por así decirlo, es que su idea de la belleza se ha metido tan adentro de nuestra cultura, de nuestro imaginario colectivo, que hoy su obra está, literalmente, por todas partes. Es que, si lo pensamos un segundo, la Venus de Botticelli la ha reinterpretado Andy Warhol en sus serigrafías. Ha desfilado por las pasarelas de Dolce & Gabbana. Ha inspirado una de las escenas más icónicas de la historia del cine, la de Úrsula Andress saliendo del agua en Doctor No. Incluso Uma Thurman se convierte en ella en las aventuras del Barón Munchausen. Su influencia es que simplemente no tiene fin. El crítico de arte Walter Pater lo clavó cuando dijo esto. Botticelli no era solo un pintor increíble de su época, no. Era un visionario. Esa capacidad que tenía para inventarse un mundo entero de belleza ideal, con esa línea tan suya, tan elegante, fue algo que nadie más supo hacer. Y con esto llegamos al final, y nos quedamos con una pregunta en el aire. La vida de Botticelli, con esas cimas de belleza pagana y esos abismos de fervor religioso, nos hace pensar. Cuando miramos sus cuadros, ¿qué es lo que vemos? ¿El reflejo de una época, la Florencia del Renacimiento? ¿O vemos el alma de un artista, un alma compleja, llena de contradicciones? Quizá, y solo quizá, la respuesta es que en el arte de los genios, de los de verdad, ambas cosas son exactamente lo mismo.